Bueno, bienvenidos, este es el video número 3. En este video vamos a estar hablando del showcase. Vamos a mostrar cómo creamos, yo tengo demasiadas ventanas acá, cómo creamos esta parte del showcase, ¿sí? Acá también, si van al segundo archivo, está el código. Pero antes de seguir, vamos a ver algo que quedó pendiente del video anterior, que era con las líneas del toggle, ¿sí? Entonces, en el CSS yo les había dicho, vamos a mirar el HTML, ¿sí? Esta es la línea del botón que tiene la clase navbarToggler, y después, para poder incrustar las tres líneas del botón, le pone seguidamente un span con esta clase, y en esta clase yo la pegué acá, esta navbarToggler-icon, lo que hace es incrustar una imagen desde CSS. Y acá en el stroke RGBA, esto tiene que definir el color de las líneas, ¿sí? Entonces yo había cambiado y había puesto acá, por ejemplo, 0, y en lugar de este 255 había puesto 0, pero cuando guardo, ¿qué pasaba? No tenía ningún efecto, el botón no cambiaba, ¿sí? Pero si yo ahora acá le agrego al final de todo un important, para que me quedó mal. Si yo le agrego acá el important, entonces sí está tomando, digamos, como que la especificidad de mi archivo termina siendo mayor que la del Bootstrap, y ahí sí se toma el efecto de la línea, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejarlo como estaba antes. 255, 255, le dejo el important total. Bien, entonces vamos a ver, voy a ampliar la ventana, voy a venir al index, acá después de nav voy a crear una sección que sea, voy a copiar esto de acá, voy a poner showcase, ¿sí? Ups. Y ahora voy a venir a este archivo, a esta página donde tenemos el resultado con el código. Esto fue lo que hicimos antes, y ahora para el showcase vamos a ver el código. Vamos a ver acá rapidito el código, y después lo voy a copiar y pegar en el visual para ir viendo en tiempo real qué va pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? En principio necesito poner la imagen de fondo. Entonces definí una sección y le puse una clase que es showcase, ¿sí? Después, entre la imagen, esto no sé si por ahí usamos Photoshop alguna vez, pero Photoshop funciona como capas, ¿sí? Y acá me parece que esto funciona también de la misma manera, donde en una capa yo pongo la imagen, el texto está en otra capa, y la foto original no es tan oscura, ¿sí? O sea, en el ejercicio yo traté de replicar lo mismo que estaba acá, pero si se fijan en el visual, en imágenes, esto creo que era vea, ven que la imagen original es más clarita que esta que está acá. Entonces ahí yo interpreté como que hay un shadow entre medio, para que por lo general se hace para que el texto tenga un poco más de contraste, ¿sí? Entonces acá hay un div con la clase shadow que tiene que tener el mismo ancho que el container, que la sección showcase, ¿sí? Después hay una tercera capa que es la de container, que es la que va a fijarme el ancho, o sea, el rango en el que se va a mover el texto, ya sea para la derecha, la izquierda, arriba o abajo. Entonces, ¿qué hice? Definí la clase containerFlex. ¿Bien? Después definí otro div que va a agrupar los componentes, los elementos que están acá adentro, ¿sí? En un H1 el conf Buenos Aires,
el párrafo con este texto. Y después los dos botones que los podía haber puesto sueltos, pero los puse dentro de un div con la clase button area para que después pueda trabajar lo que es los media queries y que quede mejor responsive. Y acá los dos botones adentro. Entonces voy a copiar el texto, bueno, ya el choque ya lo definí. Voy a venir acá, voy a pegar y voy a guardar. Y vamos a ver qué vemos. Tenemos que ver algo ya, ¿sí? Bueno, estamos viendo algo, pero está como medio de fondo. ¿Y qué pasa? Se está como metiendo debajo del navbar. Porque este navbar yo le puse, no sé si lo mencioné, pero acá le agregué una clase al texto original, al código original, que es fixTop. Yo lo voy a copiar, lo voy a borrar, y ahí lo que pasa, todavía no tenemos contenido, entonces no se aprecia, pero cuando tengamos más contenido, en realidad más o menos se está viendo. Ven, ahí se desplaza, queda pegado al top de la página, ¿sí? En cambio, si yo le pongo acá la clase esta, fixTop, el menú me queda siempre. Pero que le decía, no tengo contenido acá. Ya después cuando. Ahí no sé ya. Ahora después lo vamos a ver mejor. Pero queda pegado arriba. No hay contenido. Ya está en la vista de developer y por eso sé que se movía. Pero si no, no se mueve. Entonces. Vamos a. Nos está faltando la imagen también. ¿O está? No, la imagen está. Lo que pasa es que la imagen yo no la incrusté desde el X del HTML. Ven que acá no hay ninguna etiqueta de picture, image o nada. La incrusté desde el CSS. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es pegar. Voy a venir acá. Voy a pegar todo el código. ¿Sí? En el CSS local. Acá ya no hay nada de Bootstrap, no hay nada de Bootstrap. Todo esto está hecho con código puro. Bien, y ahora vemos que aparece todo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo mucho zoom, vamos a ponerlo más chiquitito, 100%, y vamos a ir explorando a ver qué pasa con cada cosa. Al principio con el HTML. Entonces, como les decía, esta selección Showcase es la que tiene la imagen de fondo. Yo vengo al Style, en Showcase definí la imagen, ¿sí? Si yo le borro esto, la imagen desaparece, ¿sí? Entonces definí la imagen, background image con el URL, y acá le puse el path de la foto. Después en background size le puse que sea cover para que se estire todo con el ancho. Acá lo pueden cambiar y pueden ponerle auto, por ejemplo, pero con este formato me ha pasado que en algún momento es como que no se me pega acá, se me queda como un coso, un margen gris, y abajo también. Entonces al principio había puesto auto y después lo tuve que cambiar a cover, pero bueno, ahí no sé, en todo caso, pues si alguien entiende mejor cómo funciona, lo comparte. Y esta parte de repeat, no repeat, porque se puede poner repeat y como que se va haciendo, depende del tamaño, ¿no? Porque la imagen es muy grande, pues si es una imagen chiquita, se va haciendo como un collage, ¿sí? Pero en principio no repeat. No repeat. Bien. Y acá el height, yo le puse, si yo le saco esta línea, ven que en realidad queda más chiquito, ¿sí?
no me ocupa todo el tamaño del view height, me queda más chata la imagen. Entonces acá le tuve que poner height de 100% del view height y ahí sí me queda bien. Y este color, este es un color de fondo, no sé para qué lo puse acá, yo le saco este. No, este es el color del texto, ¿sí? Porque es un color clarito, 200 en la paleta de color claro, entonces este es el color del texto. A ver, voy a ponerlo acá al costado, voy a moverme para acá, ahí, entonces acá le pongo en lugar de 200, le pongo 800, bueno, ahora que se oscurece, ¿sí? Es el color del texto. Bien, vamos a dar al HTML. Después, lo que le decía, la segunda capa es la de shadow y es la que define acá en showcase.showcase.shadow. Y ven que definí un background color y en lugar de usar en así usé RGBA porque el último me da la transparencia. Entonces, si yo acá en lugar de 06 le pongo 01, vamos a ver que se aclara la imagen porque es más transparente, es como que si hacen clic en que estoy en 01. Si pongo acá, ahí estoy en 05 como estaba antes, y si me voy arriba de todo, ya ahí prácticamente quedó, no veo nada. Entonces va a poner en 06 como es un valor que anda bastante bien, y ahí queda la sombra. Y después el width y el height al 100% para que ocupe el 100%, porque como no tiene ningún contenido, si yo lo saco, nada, se va arriba, queda un cachito nada más, ¿sí? Como que no, en realidad sí tiene contenido, el contenido es el content, pero me refiero que la idea es que ocupe el 100% del container padre. Entonces acá le voy a poner 100% de ancho y de alto para que ocupe todo el área de la foto. Después la clase o el div con container flex lo que va a hacer es usar flexbox, pero también lo uso para que tenga un límite. Si yo acá hago más chiquito, así, voy a achicar un poco más, así se ve bien. Le puse un width del 80%. Entonces si yo le pongo el valor de 80 a 50%, vamos a venir acá, tengo que body section showcase, vamos a ampliar, esta es shadow, esta es la content. Ven que si lo selecciono, en lugar de ponerle 50 le pongo 80 como tenía antes, y ahí me está ocupando más superficie, digamos más área. Después el height 100%, lo mismo para que ocupe el alto. Esto es lo que me termina alineando en el centro, porque si no se me pega contra el lado izquierdo, yo lo quiero centrado. Entonces el margin 0 auto hace que me lo centra. Y después display flex y justify content flex n. ¿Para qué? Porque dentro de este div con class container flex tengo otro box que es el content, y todo el texto está dentro de un div. Entonces lo que le digo es que el contenido de este content me lo pegue a la derecha, ¿sí? Y que me lo pegue al fondo acá en el flex align items. O sea, tengo la orientación horizontal en justify content y la orientación vertical en align items, ¿sí? Entonces ahí me queda. Si yo acá por ejemplo le pongo flex start, me tendría que subir bien. Y si en justify content en lugar de flex m le pongo center, me lo va a poner en el centro, ¿sí? Entonces está bueno, me parece, como para flex end.
para posicionar. Las otras opciones que se me ocurrieron fue trabajar con no con flex, sino ponerle posición relative, pero no me gusta. Aparte, después en lo que es responsive, eso me parece más simple. Lo había hecho una oportunidad con grid y la verdad que no me quedó bien, entonces esta fue la mejor configuración. Bien. Bueno, hacemos con el resto. Después tenemos el contenido de la clase content. Vamos a agregarlo acá. Entonces, bueno, acá al content yo le puse 50% porque si no es como que va a ocupar el 100% del otro container y no se aprecia, digamos. Entonces es como que acá voy a sacarle esto y voy a buscar este de acá. Lo voy a seleccionar y ahí este 50%, si yo lo hago 100%, termina como perdiendo sentido el content flex, ¿sí? Entonces acá le pongo 50%. Y acá, bueno, le puse un margin bottom de 20 porque si no flex end me lo tira al pie, me lo tira acá abajo y no se aprecia tampoco, digamos, no tiene estilo. Entonces de esta forma lo que hago es le agrego este margin acá y el display flex no me lo baja más de esta línea. Y esta para que el contenido del texto se me pegue a la derecha, ¿sí? Porque yo esta línea se la saco, el texto se pega a la izquierda. Entonces con align right todo el contenido de content se me va a la derecha. Y acá hay como, voy a destildar, si sigo ampliando, está el button area, ¿sí? Que también le puse configuración flex, acá le puse flex direction row para que queden en línea y flex content, justify content, los dos tira a la derecha para que todo quede alineado acá. Después cuando veamos la media query van a ver que acá en lugar de row lo hago columna y queda uno encima del otro y ya está prácticamente listo. Y después acá en showcase button area A le puse un color le saqué el estilo de hipervínculo, si no, a ver si se llega a ver, no se ve porque cada día tengo que hacer la pista, pero saqué el estilo de hipervínculo y le puse un color a la parte que está adentro. Ven que ahí voy a sacar esto, ¿sí? Y ahí se ve el color para que quede clarito. En realidad es como que después lo hice más específico porque a cada botón le puse una clase, ¿sí? Entonces a la clase le puse la clase botón y después botón transparente y botón sólido. Entonces para la clase botón le definí un padding de 0,5 de ancho y 1 en la parte, digamos, vertical. Le agregué un margin a la derecha, no, margin a todo, esto lo puede haber cambiado, y un border radius para que quede redondito los botones, si no ahí quedan más cuadrados. Ahí se redondea un poco más. Y después al botón que es transparente le puse un border de un píxel sólido con color, esta paleta que hay 200, y cuando me paro encima, digamos, cuando hago el hover, le cambio el background y el ¿cómo se llama? Y el color de borde también, ¿sí? Y le agrego un transition 0.5 para que sea un poquito más suave la transición, si no es como que es muy rápido. Entonces con 0.5 la transición del hover es un poco más elegante, ¿sí? Y lo mismo para la clase solid con el color verde y ahí el centro, ¿sí? Así que bueno, bueno, ahí ya llegamos, ya cubrimos básicamente todo el showcase, ¿sí? Así que bueno, hasta acá este es el tercer video ya, sí, el tercero. Nos vemos en el cuarto, en el que vamos a estar viendo cómo crear, voy a venir acá, código, cierro cómo hicimos las tarjetas, ¿sí? Esta sesión de acá. Así que nos vemos en el próximo video.